Si es que te gusta Hunter x Hunter, debes saber que desde hace unos meses Togashi está tuiteando bastantes avances de su manga, y con la confirmación de que el capítulo 420 ya está listo, solo es cuestión de tiempo para que anuncien el regreso. Así que como al parecer estamos cerca de ese momento, el día de hoy vamos a estar resumiendo brevemente los últimos capítulos que salieron, es decir, los capítulos entre el 401 y el 410 que corresponden al volumen 39 que debería salir a la venta junto a la emisión de la próxima tanda de capítulos. Igual ten en cuenta que esto es un resumen y no una narración página por página, así que tal vez hay detalles que no comento para no perder el tiempo. Este video solamente cumple la función de recuerda memoria y nada más. Pero antes de empezar con el video en sí, te recuerdo que en la descripción vas a tener todos los enlaces a mis redes sociales y la invitación a mi servidor de Discord. Dicho esto, hablemos de Hunter x Hunter. El capítulo 401 titulado Luz de Luna empieza con la reunión entre Kurapika y Longi dentro del cuarto de la 14ª Príncipe Wabble. Ahí vemos que Longi revela que es usuaria de Nen y nos presenta su habilidad, palabras transparentes, Luz de Luna, la cual funciona mediante contratos que obligan a cumplir ciertas condiciones, pero que tienen que ser aprobadas de forma voluntaria por la persona que va a firmar. La guardia de la quinta Príncipe Tubepa asegura que no es la asesina, refiriéndose a que no es la usuaria de Silent Majority, y que su intención es cooperar, pero como todo esto no termina de convencerle a nuestro protagonista rubio, decide usar su Dowsing Chain para saber si lo que dice Longi es verdad o no. Longi empieza a hablar y durante la conversación, además de explicar el tratado de paz entre Tubepa y Wabble, nos da la primera gran revelación de este capítulo. Longi es hija biológica de Beyond Netero. A partir de ahí explica que hace 3 décadas Beyond tuvo múltiples hijos con mujeres del ejército de Kakin mediante matrimonios arreglados y que muchos de esos hijos terminaron como soldados y luego como guardia de los príncipes en muchos casos. Además, nos da otra gran revelación, y es que todos esos hijos son en realidad ofrendas malditas, es decir, que poseen una maldición Nen que se activa tras su muerte, liberando una poderosa habilidad destinada a asesinar a un objetivo específico, que según Longi probablemente sean los príncipes o al menos uno de ellos. Estas maldiciones no pueden eliminarse y además existen como 2 especies de grupos de estas maldiciones, las más poderosas que son alrededor de 10 contándole a Longi y a su hermana Makaha con la que se enteraron de todo esto, y al menos otras 10 maldiciones más débiles. Longi plantea que el verdadero objetivo de Beyond es que uno de sus propios hijos, posiblemente uno de los príncipes, gane la guerra de sucesión. Por eso le propone a Kurapika un contrato de no agresión entre los príncipes Wabble y Tubepa con la condición adicional de encontrar al hijo de Beyond oculto entre los príncipes. Como recompensa, Kurapika podría usar esta habilidad una vez, la cual le permite dejar en Setsu durante una semana a otra persona. También se revela que la verdadera intención de Longi es encontrar a su medio hermano, el hijo de Beyond entre los príncipes, y matarlo por sí misma. Según sus palabras, ella no está enojada con el plan en sí. Su problema real es que su padre Beyond no le comentó nada y simplemente los está usando como piezas de ajedrez. Además, da a entender que en el caso de haberse enterado de la verdad por su propio padre, ella no habría tenido problema en cooperar. Después de la reunión, Kurapika sale a dar explicaciones a todos los presentes en la habitación 1014, ya que recordemos que estamos en la mitad de una clase de Nen. Kurikop, uno de los guardias de Benjamin, deduce correctamente que hubo una especie de negociación y que Kurapika les está mintiendo. Y para finalizar el capítulo, nos vamos a la zona de las celdas del barco, donde vemos que Beyond Netero quiere hablar con alguien. El capítulo 402, titulado Carta, muestra varios eventos paralelos dentro del barco ballena. Vemos algunas alianzas, planes de asesinato y el estado crítico de Fugetsu. Por un lado, se confirma que Kurapika aceptó un acuerdo de paz entre las príncipes Wabble y Tubepa, lo cual tranquiliza a la quinta príncipe, pero también redirige la atención de los guardias de Benjamin hacia otros objetivos, específicamente el tercer príncipe Sanley. El negrito reflexiona sobre posibles rendiciones de otros príncipes y sobre su habilidad relacionada con las monedas, pero como todavía no entiende del todo cómo funcionan, no hace la gran cosa. Mientras tanto, se revela que el guardia de Benjamin, Balsálmico, planea asesinar al noveno príncipe Halkenburg utilizando un arma biológica llamada TSK-17, la cual es extremadamente peligrosa e indetectable. En paralelo, el cuarto príncipe Serreinich continúa su entrenamiento de Nen, mostrando un crecimiento anormalmente rápido, confirmando su enorme talento y peligrosidad que ya habíamos visto hace un
par de capítulos. El resto de este capítulo 402 se centra en Fugetsu, que como ya sabemos está en muy mal estado, y en este capítulo nos enteramos que es por culpa de una maldición de Nen, lo cual sinceramente no recuerdo si se dijo específicamente en alguno de los capítulos anteriores. Senritsu junto a la bestia guardiana de Kacho descubre que esta maldición está forzando a Fugetsu a usar su habilidad constantemente, lo cual le está arruinando su salud física y mental. Para salvarla, terminan elaborando un plan que consiste en visitar a todos los príncipes con la excusa de entregar cartas mientras intentan identificar al responsable, pero todo esto es gracias a la información que tiene Kaiser, uno de los miembros del Departamento de Justicia. Además, según lo que podemos ver de este plan, la idea de las cartas es una excusa para marcar la habitación del séptimo príncipe Lusurus para poder moverse gracias a la habilidad de Fugetsu e intentar asesinarlo, ya que según las sospechas que ellos tienen, él podría ser el responsable de todo esto que le está pasando a Fugetsu. Durante estas visitas, el primer príncipe Benjamin se da cuenta de que su hermana Fugetsu está en la mierda y se da cuenta de que está rodeada por maldiciones de bajo nivel. También deja entrever su intención de imponer la ley marcial en algún momento, y después de eso podemos ver la reacción de varios príncipes ante estas cartas, las cuales contienen información sensible diseñada por Kaiser para generar conflictos entre los príncipes. También se nos revela que estas cartas fueron creadas estratégicamente para desestabilizar las relaciones entre los príncipes, incluyendo información comprometedora como los crímenes de Sereinich, en los cuales no se profundiza nada por el momento, pero ya sabemos a qué se refiere. Además, durante estas visitas, Basho aparece y le da un talismán a Fugetsu para que le ayude con el tema de estas maldiciones menores. Y para finalizar el capítulo, vemos que Kurapika está leyendo la carta que le corresponde a la 14ª príncipe Wabble, en la cual parece ser que hay información sobre la guerra de sucesión, pero se deja claro que mientras esta guerra siga en pie, los príncipes no van a poder escaparse del barco. El capítulo 403, titulado Resultados, empieza con Balsálmico infiltrándose en el Departamento de Justicia para asesinar al noveno príncipe Halkenburg usando el TSK-17, la cual es el arma biológica que te mencionaba antes. Él cree que el príncipe está aislado de su grupo y que en teoría no debería poder usar su habilidad, pero sus pensamientos son interrumpidos al sorprenderse cuando termina viendo a su compañero Vic, que en teoría estaba desaparecido. En ese momento nos enteramos que Halkenburg no estaba tan indefenso como parecía, y en realidad está acompañado por sus seguidores, lo cual le permite activar su habilidad Nen llamada Grimal de Dissonance, y lanza un ataque dirigido a Balsálmico con todo este tema de las flechas. Después de eso vemos a Benjamin analizando toda esta situación. Sospecha que Halkenburg pudo usar su habilidad gracias a sus seguidores, lo que implica que no necesita a su guardia personal en particular para activarla. También empieza a desconfiar de Balsálmico, creyendo que podría estar siendo manipulado o algo similar. También se muestra que varios seguidores de Halkenburg sufren desmayos masivos tras interactuar con él, lo cual está relacionado con su habilidad. Ahí vemos que un oficial llamado Wario le revela a Kaiser que el noveno príncipe morirá pronto, insinuando que su poder tiene un costo bastante alto. La primera gran revelación de este capítulo llega cuando se muestra que la reina Unma está hablando con Halkenburg y lo llama su hijo, confirmando que es su hijo biológico, lo cual explicaría ciertos parecidos físicos y nos da a entender que entre las distintas reinas hay como una especie de intercambios entre bebés. La segunda gran revelación de este capítulo es que se confirma que Halkenburg transfirió su conciencia al cuerpo de Balsálmico. Esto se evidencia cuando Balsálmico informa a Benjamin que la misión fue exitosa, pero en realidad es Halkenburg hablando desde su cuerpo. Y a raíz de todo esto, empieza toda una tramoya media rara y que en algunos capítulos venideros van a generar un par de confusiones, pero yo voy a intentar que sea todo lo más claro posible. Lo que se nos dice básicamente es que el plan de Halkenburg es sacrificar su propio cuerpo para operar desde otro, engañar a los enemigos y moverse con cierta libertad dentro de la guerra de sucesión. Para finalizar el capítulo vemos que Kurapika quiere hacer pública la información recibida en la carta para generar transparencia, frenar conflictos y abrir la posibilidad de nuevas alianzas, creyendo que aún existe una forma de detener esta guerra de sucesión. El capítulo 404, titulado Suposiciones, tiene tres ejes principales: la habilidad de las monedas del tercer príncipe Sanley, el plan extremo del noveno príncipe Halkenburg y una actualización general del estado de la guerra de sucesión al trono del reino de Kakin. Primero vemos que Kurapika analiza la habilidad de las monedas de Sanley para explicársela. Descubre que son una habilidad de tipo acumulativa,
Las monedas aumentan su valor con el tiempo mientras se mantienen en posesión de alguien. Al cambiar de dueño, el valor de las monedas se reinicia pero conservan su función. A largo plazo podrían otorgar beneficios enormes, incluso despertar Nen en quienes las posean. Kurapika sospecha que además de esta habilidad podría existir una condición de manipulación involucrada, pero decide no revelarlo para evitar tensiones, ya que en la sala hay guardias de otros príncipes. Además, deduce que hay alguna moneda dando vueltas por el barco, lo cual le agrega mucha más tensión a toda la situación. Después de eso pasamos al plan de Hulkenburg. Se confirma que su habilidad le permite intercambiar cuerpos con su objetivo mediante un ataque donde una conciencia invasora toma prioridad sobre la conciencia original. Después de usar su habilidad contra Balsálmico, Hulkenburg logra transferirse a su cuerpo. Su propio cuerpo queda en coma y finalmente se muere, pero antes se pone a preparar una estrategia para intentar ganar la guerra de sucesión. Según él, al usar un sedante en el cuerpo de Balsálmico podría ganar aproximadamente 10 horas de control total antes de que la conciencia original se despierte. Es decir, que básicamente tiene 10 horas antes de que Balsálmico se despierte y se vaya todo al recarajo. Además, se explican mucho mejor las reglas de su habilidad. Solamente una conciencia puede estar activa por cuerpo, y la prioridad la tiene quien inicia el ataque. Además, si el cuerpo original se muere, la situación de las conciencias se vuelve clave para determinar si el príncipe queda fuera de la guerra o no. Después de eso, vemos la muerte del cuerpo de Hulkenburg. El príncipe Benjamin, si bien tiene dudas sobre todo lo que está pasando, decide aceptar los últimos deseos de su hermano Hulkenburg y acepta que se hagan los preparativos que él había pedido antes de morir. Este capítulo también incluye una actualización del resto de los príncipes. Ser Rhaenys continúa avanzando de forma anormal con su entrenamiento Nen. Fugetsu sigue hecha pija, Camila decide participar de la siguiente ronda de clases Nen, lo cual genera un poco de desconfianza en la habitación 1014. Esto hace que Kurapika se prepare para esas clases, anticipando posibles amenazas junto a alguno de los guardias presentes. Para finalizar el capítulo, vemos parte del Ryodan reaccionando brevemente a la aparente muerte de Hulkenburg, aunque no le dan mucha importancia porque no tiene relación con las mafias y siguen hablando sobre sus planes relacionados a las mafias arriba del barco. El capítulo 405, titulado Actuación, arranca en un casino donde se revela que quien está jugando un póker medio raro es Hisoka. Después de ganar, reflexiona sobre su personalidad. Según él, no le interesan los conflictos masivos ni las batallas grupales. Solamente está interesado en los combates uno contra uno donde se pueda disfrutar el combate al máximo. Y por lo que podemos leer, esa es la razón por la que no se interesó en las hormigas quimera. Sin embargo, algo bastante interesante interrumpe todo esto. Y es que de la nada aparece otro Hisoka, que obviamente es un impostor. Mediante un flashback un par de paneles más adelante, nos enteramos que Kuroro le ordenó a Bonolenov transformarse en Hisoka usando la habilidad de Fukuro. El objetivo es hacerle creer a la mafia que pueden aislar a Hisoka para generar un equilibrio entre las tres mafias del barco, y eso le podría permitir al Ryodan poder buscar al verdadero Hisoka con mayor libertad. Después de eso, se revela que Bono mató a Lynch cuando descubrió que era un impostor, y después terminó manipulando todo esto para encubrir su crimen. Obviamente, todas estas situaciones de Bono nos da a entender que muchas cosas de las que vimos de Hisoka dentro del barco en realidad eran cosa del personaje del Ryodan. En paralelo a todo esto, se profundiza un poco sobre el estado emocional de Kuroro, ya que por lo que podemos ver está muy afectado por la muerte de los miembros como Shalnark y Kortopi, lo cual lo lleva a buscar una habilidad específica en el barco que le permita derrotar finalmente a Hisoka. Sin embargo, el resto de la araña quiere matarlo a Hisoka antes de que Kuroro lo haga para que no tenga que cargar con ese peso él solo. Además, nos enteramos que el Ryodan ya cumplió con su venganza contra el asesinato de Sarasa. Ahí nos vamos con la familia Char, la cual es una de las mafias de este barco. Nobunaga deduce que los Heilee no están actuando como una mafia tradicional, sino que parece tener un objetivo mucho más grande, el cual probablemente, según lo que dice Nobunaga, podría ser destruir todo Kakin. Su líder, Morena Prudo, está usando los asesinatos como método para fortalecer habilidades Nen mediante condiciones y restricciones, lo cual termina sorprendiendo a Ken, que parece ser un infiltrado, y a Tajao, que decide dar su apoyo para hacer teta a los Heilee. Por otro lado, se muestra el plan de Morena, aprovechar el funeral de un príncipe como oportunidad para avanzar en sus objetivos. Dogman tiene habilidades que le permiten rastrear usuarios de Nen con muchísima precisión, lo cual va a ser sumamente útil para encontrar a una persona en particular. Y para finalizar el capítulo, vemos que Ken está muy preocupado porque las mafias y el Ryodan están empezando a acercarse
enfrentarse a Morena mucho más rápido de lo que ellos pensaron. El capítulo 406, titulado Tesoro Sagrado, empieza con Finks, Feitan y Nobunaga avanzando por los niveles inferiores del barco, guiados por Tajao. A raíz de una de las cosas que dice el miembro de la familia Char, Nobunaga deduce algo muy clave: la mafia de los Heili podría tener infiltrados en la planta de residuos, lo cual les permitiría matar gente sin levantar sospechas. Así que con esa idea en mente, decide separarse para investigar por su cuenta. Después de eso nos vamos con Hinrich y Sakuro, que están analizando lo que pasó con Lynch. Según la conclusión a la que llegaron, el Hisoka que encontraron era uno falso. Lynch lo descubrió con su Hatsu y por eso la asesinaron. Según Hinrich, el impostor habría sido alguien que está buscando que el verdadero Hisoka no se encuentre con la mafia, lo cual obviamente los hace pensar en el Ryodan. Después empieza el cortejo fúnebre del noveno príncipe, lo cual genera una gran concentración de personas en los niveles superiores del barco. Ahí vemos a Kuroro usando un Hatsu obviamente robado, el cual es un teléfono que le permite localizar a una supuesta persona ideal según ciertos criterios. Sin embargo, no termina encontrando su objetivo en esa zona. A partir de esto, Kuroro reflexiona y nos revela información muy clave. Según él, los tesoros sagrados del Imperio de Kakin, que obviamente están relacionados con la guerra de sucesión, probablemente están todos en el Tier 1, y además de sostener la guerra, probablemente signifiquen la estabilidad del propio imperio. Su objetivo es robar uno de estos tesoros nacionales, ya que eso es una condición necesaria para poder mejorar su Hatsu Skill Hunter y así poder matar a Hisoka de una putísima vez. Para finalizar el capítulo, vemos que el teléfono le confirma que su objetivo está en el Tier 1. Además, se menciona que Kuroro ya activó un plan de respaldo para asegurar la supervivencia del Ryodan incluso si él se muere. El capítulo 407, titulado Negociación Parte 1, arranca en el Tier 3, donde los guardias cercanos al cuarto príncipe Serreinich descubren que uno de sus miembros, Borgsen, está desaparecida. Ahí se ponen a analizar posibles escenarios y concluyen que probablemente la secuestraron, y si ese es el caso, lo más seguro es que hayan sido los Heili, pues se revela que Borgsen efectivamente fue secuestrada y ahora está cara a cara con Morena. Morena quiere reclutarla para su grupo, y para intentar decidirlo propone un juego de negociación basado en cartas. En este juego, Morena es el padre y hace una solicitud. Borgsen es el hijo y tiene que llegar a una respuesta final que básicamente pueden ser tres cosas: sí, no o evitar decidir. Estas tres opciones se consiguen a través de varias rondas donde se van descartando cartas, y en ese momento se nos explican algunas de las reglas. Borgsen tiene cartas como Yes, No, Return, Joker y una que es una X, la cual le permite no decidir. Morena tiene cartas de información, de preguntas o de condiciones especiales. Dentro de todas estas cartas, la última que tenga Borgsen en la mano cuando termine el juego es la decisión final y no se puede tirar para atrás. Borgsen analiza el juego y se da cuenta de que está lleno de trampas. Aunque parezca que tiene opciones, en realidad Morena está controlando gran parte del resultado, lo que hace que tanto aceptar como rechazar puedan tener consecuencias peligrosas. De igual forma, percibe que Morena no planea hacer trampa y que el juego también funciona como una prueba de inteligencia y personalidad para reclutar nuevos miembros para la mafia. Y para finalizar el capítulo, vemos que Borgsen acepta jugar con la condición de elegir ella misma qué cartas suyas se van a revelar. Morena acepta y el juego de las cartas da inicio. El capítulo 408, titulado Negociación Parte 2, continúa con el inicio del juego de las cartas de Morena y Borgsen. La guardia elige primero la carta del objetivo, y Morena le revela que su meta es destruir todo Kakin e incluso la humanidad, aunque después profundiza explicando su trágico pasado como huérfana del carnaval, lo cual básicamente significa que fue una víctima de abusos ligados a la realeza, pues vemos que Borgsen agarra la carta del poder para que Morena explique su habilidad. Ella puede otorgar poderes a otros que compartan su mismo objetivo mediante un sistema tipo progenitor e hijos, que terminan acumulando puntos y terminan evolucionando. También nos enteramos que Borgsen pertenece a la categoría especialista del Nen, lo cual la vuelve especialmente valiosa para Morena. A lo largo de todo este juego, Borgsen analiza las reglas y confirma que está diseñado como un mecanismo de presión. Tanto aceptar como rechazar tienen consecuencias muy graves.
Sin embargo, la carta X aparece como una posible vía de escape de toda esta porquería, ya que permite anular el juego sin decidir nada, pero eso no quita que tenga muchísimos riesgos. Morena también aclara que el sistema se basa en votos y restricciones del NEN. Cuanto mayor es el riesgo, mayor es el poder que se obtiene, lo cual explica la existencia de la carta X, aunque parezca desventajosa para su propio grupo. Después de estar jugando un rato al Yu-Gi-Oh!, Borgsen se queda atrapada entre dos opciones, la carta No o la carta Return, la cual es su única posibilidad de sobrevivir recuperando una carta. Pero justo en ese momento, cuando está por terminar el capítulo, desde los parlantes se escucha que se decreta la ley marcial en todo el barco. El capítulo 409, titulado Negociación parte 3, continúa con la ley marcial afectando los distintos niveles del barco, generando caos y obviamente muchísima tensión. Mientras tanto, Borgsen y Morena siguen con el juego de negociación. Aprovechando la situación de tensión, Borgsen elige la carta Deal para intentar recuperar la carta X. Morena acepta, pero le pone una condición, la cual es darse un beso. Después de darse el beso, Borgsen sospecha y verifica que no haya trampas con las cartas, lo cual le confirma que aparentemente todo sigue bajo las reglas que plantó Morena. Sin embargo, todo se va al recarajo de nuevo, porque en la siguiente ronda vuelve a sacar la carta X y la vuelve a perder. Después de eso, usa la carta de preguntas para intentar sacarle información a Morena. Ahí descubrimos que el escondite de Morena está entre los tier 2 y 3 del barco ballena. Además, el grupo de Morena está compuesto por 21 miembros. También se confirma que Morena Prudo no tiene intención de cambiar su objetivo bajo ninguna circunstancia. Finalmente, llega el momento decisivo del juego de cartas. Borgsen tiene que decidir entre dos opciones, la carta No y la carta Return, pero con toda la esperanza del mundo, Borgsen gira una de sus cartas y consigue la que ella quiere, la cual es la carta Return, que le podría conseguir de nuevo la carta X. Sin embargo, al final del capítulo, en lugar de usar la carta Return para poder escaparse con la carta X, como te dije recién, Borgsen agarra la carta Yes, dando a entender que está eligiendo unirse a Morena voluntariamente. El capítulo 410, titulado Negociaciones parte 4, es el último de esta tanda y empieza mostrando las consecuencias de la decisión de Borgsen de unirse a Morena. Aunque parezca que aceptó convertirse en aliada, gracias a sus pensamientos nos enteramos de que hay algo mal y que ella no quería esa carta. En ese momento, se revela que hizo trampa durante el juego al marcar la carta Return. Como castigo, la habilidad de Morena la termina manipulando para que pueda elegir solamente entre las cartas Yes o la carta No, lo cual explica por qué sus acciones no coincidían con sus pensamientos. Aún así, la decisión de unirse fue entre comillas suya, así que la tiene que chupar. Morena le explica en detalle su habilidad NEN. Es un sistema tipo juego llamado The Tooth of Love que funciona como una aplicación dentro de cada uno de los aliados. A través de este sistema, los miembros suben de nivel matando personas, las cuales le otorgan muchos más puntos a un aliado si son príncipes o usuarios NEN. Con estos puntos conseguidos matando gente, se desbloquean habilidades al nivel 21, y a partir del nivel 100, estos aliados pueden crear sus propios grupos. También se deja claro que aunque hay cierta libertad, las traiciones o comportamientos inútiles pueden ser castigados. Borgsen, ahora libre del control de Morena, decide actuar estratégicamente. Su idea es volver con sus compañeros mientras intenta ganar tiempo y poder dentro de este sistema macabro de Morena. Además, nos deja muy claro que su objetivo es detener a los Heili. En paralelo, la ley marcial desata el caos en el barco. Se empiezan a investigar desapariciones misteriosas vinculadas a habilidades NEN en una habitación sellada que resulta estar conectada a un escondite de los Heili, pues de eso el centro del capítulo pasa al primer príncipe Benjamin, que obviamente toma muchísimo protagonismo por el tema militar y la ley marcial. Ahí se nos revela que está infectado por una supuesta arma biológica y tiene menos de 10 horas antes de caer en coma y morirse. Ante todo esto, Benjamin decide acelerar la guerra de sucesión, eliminando rápidamente a los demás príncipes y asegurarse la herencia del trono para su hijo mediante medidas legales de emergencia. Benjamin ordena capturar a ciertos príncipes y consolidar el poder bajo control militar, incluso manipulando información y usando la crisis como una excusa. Mientras tanto, para finalizar el capítulo, otros personajes como el Zodíaco y Simestone Nana sospechan de sus verdaderas intenciones.
Una vez resumidos todos los capítulos, solo me queda decir que la verdad es que Togashi está preparando cosas muy interesantes y que se empiezan a conectar todas entre sí. Espero que te haya gustado el video. En caso de que sea así, te agradeceré muchísimo que me dejaras tu like, tu suscripción y tu comentario contándome cuál es tu capítulo favorito y el porqué de esta tanda. Dicho todo esto, me despido.